Ok. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos Amén. estudiando el libro de Apocalipsis y nos toca hoy el capítulo 17, pero para ponernos en contexto, realmente sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro que nos narra lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y va a suceder aquí en la tierra con el destino del ser humano que le sigue a Cristo, que cree en Jesucristo y obedece el Evangelio. Es una historia de victoria y nos enseña que hay una verdadera guerra entre el pecado, en la maldad y la justicia de Dios, que es representar la bondad y todos los frutos del Espíritu Santo. Y para nosotros que estamos en Cristo, ya entendemos lo que el valor espiritual del perdón de los pecados, de la salvación. Entonces este libro está escrito, pero está escrito en el idioma en que la gente que carnal del Antiguo Testamento tenía que entender, con símbolos y parábolas y ilustraciones que les ayuden a ellos a entender, pero para nosotros es más fácil porque tenemos ya el Nuevo Testamento, que en realidad es su interpretación. En el capítulo 12 de Apocalipsis vimos la figura de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, y estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Y sabemos que entonces eso era la forma en que ellos entendían que de ese pueblo de Israel iba a venir el Salvador, ese que iban a hacer. Y dice el versículo 3: entonces apareció otra señal, decía era un gran dragón rojo, 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cabezas había 7 diademas, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y entonces dice la palabra que claramente hubo guerra en el cielo. El cielo es la parte espiritual, no es la parte física. Entonces la guerra es espiritual, entre bueno y malo, entre pecado y obediencia, entre fe y no fe, o fe y duda, entre esas cosas que representan realmente lo que Dios está buscando de nosotros. Para nosotros el perdón de los pecados es tan importante porque el pecado, si nos asedia y nos controla, perdemos, ¿verdad? Entonces ese es el problema que hay. Entonces esa guerra entre los ángeles combatieron contra el dragón, ¿verdad? Y dice aquí claramente en el versículo 9, y el dragón fue arrojado, la gran serpiente, antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ya ahí nos explica claramente que está hablando en símbolos. Es el dragón, la serpiente antigua, ya sabemos quién es, aquella que le habló ¿se acuerdan? A Adán y Eva, después más específico a Eva, y, y su nombre es Diablo y Satanás. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aquí nos da en la primera carta de Pedro, nos habla de Satanás siendo como un león rugiente que busca a quien devorar. Entonces, hay esa guerra y dice la palabra allá en versículo 11, ellos, hablando de nosotros, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, porque él vino aquí a pelearse con nosotros, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Verdad? Nosotros sufrimos la muerte cuando nos bautizamos, morimos al pecado, estamos dispuestos a sufrir la muerte, a ser mártires, ¿verdad? Morir en Cristo, morir por causa de Cristo, la gente lo iba a hacer, las dos cosas, ¿verdad? Pero ese es
vamos a vencer porque tenemos el entendimiento que vamos a resucitar, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces el dragón se va a hacer guerra contra nosotros. Y dice la palabra, por cierto, que en versículo 15 del capítulo 12, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente, ¿verdad? Ayer una hermanita me estaba diciendo, me siento que estoy siendo arrastrada por el diablo. Así es como funciona el diablo, nos arrastra, no nos convence, nos arrastra, para que no hagamos lo que queremos hacer, porque ya mentalmente el cristiano sabe lo que tiene que hacer, pero eso no quiere decir que la tentación para. El que nos quiere arrastrar al pecado sigue peleando por eso, sigue buscando eso. Entonces, ahí está la guerra que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 13 habló del dragón, pero además del dragón habló de la bestia, que es un animal que no es como una oveja. Una oveja es obediente, está domada, ¿verdad? Es tranquila. En cambio, una bestia es rebelde, se pelea contra todo el mundo, no acepta ser manejada. Entonces hay una bestia y está hablando ya de la manifestación carnal del maligno. Este dragón es espíritu, ese no se ve, no se, ¿verdad? Las cosas que se ven son eternas, las que no se ven son eternas, las cosas que se ven son temporales. Entonces la bestia es temporal, está aquí, la manifestación del maligno aquí, sus tentaciones y todo eso, ¿verdad? Y sale de la tierra. Entonces, y nos habla otra vez, a pesar de eso, de la salvación, el capítulo 13 y el 14. ¿Verdad? Entonces, ya el 15 y el 16 y el 17 y el 18 ya nos habla de la ejecución, la sentencia. Ustedes saben que en un juicio, primero está el juicio y el juicio te declara culpable o inocente. Y después del juicio viene una sentencia. Perdón. Entonces, esa sentencia, ¿verdad? De acuerdo con el delito que has cometido, pues va de acuerdo con eso. Esa es, bien, viene, aquí Dios está diciéndonos que hay bueno y malo y que va a haber juicio, ¿verdad? Entonces ya cuando vienen las siete ángeles con las siete plagas, el 15 y el 16, nos enseña la forma en que empieza la sentencia de lo que va a pasar con el ser humano que no se convirtió, que no sigue a Cristo, con aquel que cayó bajo la influencia del maligno, que está aquí en la tierra peleando contra nosotros y que tiene manifestación física también, no solamente espiritual, sino física, las dos cosas. Sigue siendo la serpiente, sigue siendo el dragón y sigue siendo la bestia, ¿verdad? Todos esos significan, ¿verdad? Lo que está pasando. Entonces, cuando esa ira se manifiesta sobre el castigo que se va a recibir, es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En capítulo 17, el capítulo 17, vamos a leer un poquito. Vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que pasa. Si alguien no quiere leernos, el capítulo 17, del 1 hasta el 18. Leo, hermanito. Adelante. 17, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas
y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok. Después va a explicar que esa gran ciudad la va a llamar Babilonia, que todo es figurativo para que entendamos. Entonces, en una forma sencilla, quiero que entendamos aquí en este momento, uno de los 7 ángeles viene con Juan y le dice, te mostraré la sentencia de la gran ramera, ¿verdad? Y claro, la gran ramera es otra vez otro nombre que se le da a la maldad, ¿no? Que trafica, vende, usa a nosotros como mercadería, ¿verdad? En fin, se aprovecha y fornica. Y quiero que un segundito nada más que hablemos de fornicación. Fornicación eh, es una acción, es un pensamiento, es un deseo que no es aceptable ante los ojos de Dios de comunión entre seres humanos, ¿verdad? Una cosa que no es aceptable ante los ojos de Dios es pecado, ¿verdad? Cubre todo, algunas traducciones simplemente lo llaman inmoralidad sexual, ¿verdad? Inmoralidad sexual, sexo fuera del matrimonio, ah, y ya somos arrastrados y vivimos con eso y se nos hace que está bien, no hay problema. Y no es así, ¿verdad? Porque somos arrastrados, somos engañados y es lo que está pasando. Porque esta mujer, como lo explica aquí, el trabajo del diablo es muy atractivo para nosotros. Piedras preciosas, ¿verdad? Realeza, púrpura y escarlata, esos eran los colores de los vestidos de los reyes y reinas, adornada con piedras preciosas y perlas, copas de oro, ¿verdad?
Fíjese, copas de oro, no, no de cualquier cosa. O sea, todas las riquezas, las cosas atractivas, las que son atractivas a los ojos, ¿verdad? Y entonces, toda esa fuerza de mala que opera aquí en el mundo, ya está juzgada y va a ser sentenciada, ¿verdad? Cuando está escribiéndose esto, te voy a mostrar lo que va a pasar, ¿verdad? Y el ángel me dijo, dice en el versículo 7, ¿por qué te has asombrado? Ya te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas, los 10 cuernos, ¿verdad? Era y ya no existe y está por subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, estos los que no son cristianos, ¿verdad? Desde la fundación del mundo se asombrarán al ver que la bestia que era y no existe, pero vendrá, ¿verdad? Y entonces te está explicando para que entiendas de lo que estamos hablando. Estos son los que van a ser castigados y van a recibir el tremendo de esas 7 plagas que vimos de las 7 copas, las plagas muchas plagas de 7 copas que van a venir, ¿verdad? En el capítulo anterior. Entonces les explica y les dice, todos estos, versículo 13, tienen un mismo propósito, ¿verdad? Un mismo propósito. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero. Y aquí está lo que va a pasar en realidad. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores, Rey de reyes. Eso lo leímos en el capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Qué bonito, ¿no? Llamados, escogidos y fieles. Los santos, ¿verdad? Entonces, aunque ellos den todo su reino a la bestia y se sujeten a la bestia en todas estas naciones, todos estos mundos, donde se sienta encima de ellos la mujer esta, la ramera, la gran ramera, que va a decir después Babilonia, hace todo esto. Ahora, no quiero que se confundan. Vamos a ver la interpretación de Dios. Dios sí puede interpretar. Y eso se encuentra claramente si leemos Segunda de Pedro. Porque Segunda de Pedro nos da una explicación espiritual que nosotros ya tenemos, gracias a Dios, la habilidad de entender. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 2, fíjense cómo de claro es y no necesita explicación. Eso es lo más maravilloso. ¿Para qué tratar de explicar todo esto cuando ya está la explicación perfecta? Alguien hágame el favor, vamos a leerlo por partes si quieren, de leer 10 versículos cada uno. Segunda de Pedro capítulo 2 y capítulo 3. Y ahí vamos a ver la explicación de Apocalipsis 12 al 19. Por favor, alguien empiece. Te leo Adelante, María. te digo capítulo 2 hasta el 10. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 10. Adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Sigo, hermano. Hasta ahí, si quiere, darle la oportunidad a otro que lea del 11 al Ok. 20. ¿Quién lee del 11 al 20? Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ok. Vamos a seguir adelante, el capítulo 3, versículo 1 hasta el 7, ¿Alguien quiere leer o lo leo yo? como quieran. Hasta el 7. Sí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ok, sí, sí. Si nadie más quiere, siga leyendo de una vez hasta el fin. Ok. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Señor. Qué bonito. Es más fácil entenderle a Pedro que a Juan. El idioma de Juan, el idioma de Pedro. El idioma de Pedro es el idioma de nosotros. Espero que sea así, que sea más fácil de entender para nosotros. Aquí nos dice claramente que una de las formas en que Satanás ataca, la forma en que nos arrastra, formas que nos lleva, es con falsos maestros. Falsos maestros, porque los falsos maestros nos van a llevar, nos van a arrastrar. Es lo que dice aquí, fíjese lo que dice. Son falsos maestros entre ustedes y los cuales encubiertamente, o sea, no se da uno ni cuenta, introducen herejías. Herejía, para los que no entienden español bien, yo soy uno de ellos, es mitad mentira, mitad real. Es una de las herramientas, mitad mentira, mitad verdad, de las herramientas que usa Satanás desde el principio. Aquella serpiente les dijo, con que Dios le dijo a Eva, ¿verdad? Que no comas de este árbol, de ningún árbol. Dios no había dicho eso. Ella lo corrigió, le dijo, no nos dijo eso, nos dijo que no comiéramos de este árbol, porque seguramente moriremos. Y él le dijo, no moriréis. Mentira, pero conoceréis sabiduría. Sí, Señor, eso era verdad, parte mentira, ¿verdad? Esa es la forma en que trabaja el maligno. Herejías destructoras, no edificantes. Por eso tan importante lo que Efesios dice hablar en el capítulo 4, que hablemos las cosas que son para edificar, no para destruir. Negando incluso, fíjate, aquí negando es blasfemando, incluso al Señor que los compró, negando a Cristo, negándole.
Ahora eso es, ¿verdad? Ignorándolo, no haciendo a un lado, no está en el cuadro, no está en el plan, no está nada que nos lleve a Cristo, ¿verdad? Cuando empezamos a discutir políticas, situaciones, condiciones humanas, problemas del mundo y nos alejamos de la cosa de Dios, nos alejamos de ese tremendo Salvador Paladín que tenemos que vino aquí a perdonar nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, negando al Cristo. Oigan bien, la forma en que somos engañados. Muchos seguirán su sensualidad, ¿verdad? Eso es carnalidad. Muchos seguirán. Eso es triste, ¿verdad? Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, o sea, otra vez blasfemado que no sirve. ¿Para qué? ¿Para qué eres cristiano? No, no, de nada sirve. Mira cómo estás sufriendo, estás enfermo igual, tienes esto, te estás quedando viejo, ¿verdad? Te duele aquí, no te duele. Eso no, que la diferencia es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Filipenses 4:13, todo lo puedo, o sea, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. El soportar es parte del asunto, todo lo puedo hacer también, pero todo lo puedo soportar, todo es todo, ¿verdad? En Cristo que me fortalece. En su avaricia los explotarán con palabras falsas, ¿verdad? El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso y su perdición dormida. Viene la sentencia está ahí. Los que no obedecieron el Evangelio, los que no conocen a Dios, sufrirán eterna perdición, ¿verdad? Perdición eterna. Y entonces, aquí está más sencillo para mí entender esto que cualquier otro. Cualquier explicación o duda que tengamos de lo que hemos leído, lo pueden hacer y aquí mi hermano Agustín se los va a aclarar. Versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, ¿verdad? Y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, ¿verdad? Hay una parte que no es, pero va a volver a estar. Algunos de estos andan en el infierno, en el abismo, pero regresarán de ahí. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, pregonero de justicia. Oigan bien lo que está diciendo. O sea, esto ya lo hizo, ya lo entendemos. No necesitamos más ilustración. ¿Verdad? Todo lo que estamos leyendo allá, aquí está ya más claro. O sea, esto es fácil de entender. Salvó a Noé y a los otros 7 más cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Condenó al mundo a destrucción, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando ya nos prometió fuego ahí en el capítulo 16 y 17. La sentencia. Aquí está, eso ya lo vimos en Sodoma y Gomorra y lo hemos visto en muchas partes del mundo, en Hiroshima, en Nagasaki, en Japón, ciudades con 10 millones de habitantes cada una, destrozadas enteramente, reducidas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrán de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por los libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Ahí está el arrastre, arrastrado. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos molesta aquel león rugiente que está buscando a quien devorar, ¿verdad? Nos arranca, está ebrio de nuestra sangre. Veíamos que esa mujer, para la Babilonia, la gran ramera, está ebria de la sangre de los santos. ¿Verdad? Nos está mordiendo, nos está sacando sangre, nos está atacando, nos está tratando de llevar y arrastrar para allá.
¿no? Entonces, si es así, nos asegura el apóstol Pedro esa redención que tenemos, que leímos ahorita, ¿verdad? En el capítulo 17. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos, especialmente, fíjate, los que son carnales en sus deseos corrompidos, esa inmoralidad sexual, la fornicación, y desprecian la autoridad, ¿verdad? Ahí en Reina Valera dice concupiscencias, aquí te lo explica en esta versión de las Américas, deseos corrompidos que desprecian la autoridad tras la carne y sus deseos, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. O sea, hablan mal de la palabra. ¿Para qué vas a leer eso? Tienes una Biblia en la casa, sí, pero no sé dónde está. ¿Verdad? No la he encontrado, está llena de polvo, nunca la he abierto. O no tengo, simple y llanamente. Pero sí tengo budas y tengo dioses falsos, dioses aztecas, los que sean, ¿verdad? Dice, versículo 11, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no se atreven, fíjate, a pronunciar juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Nosotros no somos el juez, simplemente deja que Dios actúe, deja que Dios actúe. Pero estos, o sea, los que están en el pecado, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, ¿verdad? Serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Ahí te va describiendo, ¿verdad? Te va describiendo poco a poco realmente lo que está hablando. Entonces, no está hablando de perlas, no está hablando de oro, está hablando de bondad, está hablando de maldad, está hablando de pecado, de obediencia, de fe, de duda, ¿verdad? Eso es lo que está hablando en realidad. Cuentan por deleite andar en los placeres disolutos durante el día. Fíjate que tan claro es. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Fíjate, abandonados en el camino recto, se han extraviado. Siguen el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son, aquí está, manantiales sin agua. Esta es la descripción de la gran ramera, hermanos. Manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Allá en Apocalipsis vimos que en las tinieblas se sufre mucho, dolores, no se puede ver. Pero, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Por ahí va de vuelta al asunto. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido, ¿verdad? Fíjate qué claro es la palabra de Dios. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia
que habiendo conocido y apartándose del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Dichos claros, sencillos. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despiertan ustedes que el sincero entendimiento, fíjate lo que está haciendo Pedro, despierto el sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. ¿A quién debemos seguir? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa? La que está en el Nuevo Testamento, empezando en el libro de los Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, etcétera. ¿Verdad? Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores, otra vez, esos son los falsos maestros, ¿verdad? Con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, ¿para qué? No te preocupes, hay tiempo para todo, tiempo para pecar, tiempo para divertirse, porque desde que los padres durmieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación, como si ellos supieran. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, ¿verdad? Surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Así de sencillo. Vayamos pensando, aquí nos está hablando claro. Ya no tenemos que pensar en todas esas bestias y cabezas y cuernos y colas y cosas de por el estilo. Aquí está bien claro para mí. Pero hermanos, no ignoren esto, que para el Señor, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? El factor tiempo va a terminar, va a terminar. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algún entiende por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, hermanos, la tolerancia de Dios es tiempo, pero tiempo para que nos arrepintamos, tiempo para que lo busquemos, tiempo para que cambiemos, tiempo para que no nos caigamos. Estamos a prueba, nos están arrastrando, pero dale tiempo. Dios nos da tiempo para que arreglemos el asunto. Mientras estamos aquí vivos, podemos cambiar, hermanos. Podemos arreglar la vida para poder llegar a esa vida eterna, para que todos vengan al arrepentimiento. Si no os arrepentís, dice Lucas 13, 3 y 5, de seguro moriréis. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, eso ya lo sabemos. Reímos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La gran Babilonia, todas las ciudades, todo eso va a desaparecer, ¿verdad? Hasta las islas van a desaparecer, va a desaparecer todo. Puesto que estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes? Aquí está la aplicación. En santa conducta y piedad. Piedad, estar cerca de Dios, a los pies de Dios, buscando imitar a Cristo, esperando y apresurando la venida del día de Dios. O sea, pensando que Dios puede venir por nosotros el día que quiera. Así es, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ese es ahí está la aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer así, hermanos, ¿verdad?
Considere la paciencia de nuestro Señor como salvación, ¿verdad? Esa tolerancia que Él tiene de nosotros nos está dando tiempo, ¿verdad? Tal como los escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada por la doctrina de los apóstoles. Asimismo, en todas sus cartas, hablan ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. No torzamos las escrituras, no digamos que lo que dice aquí no es cierto. Eso no es el plan de Dios. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error, arrastrados, no se olviden, ¿verdad? De nombres, de hombres libertinos, caigan de su firmeza, arrastrados por hombres libertinos que toman la libertad como una fuente para pecar. ¿Pecaremos para que su gracia abunde? Dijo Pablo, de ninguna manera, porque no que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él, ¿verdad? Antes bien, crezcan en la gracia. Tan importante es crecer en la gracia, entender la gracia de Dios, para que al entenderla, vamos a saber que Dios sí contesta nuestras oraciones. A veces dice que no, pero es para nuestro beneficio, porque todo es para bien, para aquellos que han sido llamados, escogidos por Dios conforme a su propósito. Romanos 8:28. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora, y me gusta como dice aquí, hasta el día de la eternidad, ¿verdad? Porque una vez que estamos en la eternidad, ya no hay días, horas, meses, ya no hay tiempo. Cuando llegue el día de la eternidad es eterno y quiero estar ahí. Queremos llegar ahí, pero no queremos llegar al abismo. Sino que queremos llegar a la presencia de Dios y estar en su compañía, glorificándole a Él por una eternidad. Comentarios, preguntas. Sí, bueno, como el apóstol Pedro está escribiendo, siempre habrá enemigos del camino de Dios, siempre va a haber enemigos y que se van, como decía el apóstol Pablo, que se van a disfrazar como apóstoles de Cristo, pero sus obras van a hablar por ellos. Fíjese, y cosas que se están viendo hoy en día, no hay que esperar mucho tiempo, o sea, cosas que se están viendo hoy en día como el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y harán, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso se ve mucho hoy. La gente aprovechando la fe, aprovechando los caminos de Dios para sacar provecho para sí mismo, y financiero y otros tipos de beneficios. Y son personas que no tienen realmente temor, a pesar de la advertencia que está haciendo el apóstol Pedro aquí en esta carta. No tienen temor, así como no tenían temor a los que se le escribe en Apocalipsis, las personas que estaban en contra de lo que era el camino de Dios en cuanto a la iglesia, que al final la misma revelación dice que ellos van a ser derrotados por el Cordero, que es el Señor de Señores y Rey de Reyes. Al final ellos van a ser derrotados, van a sufrir el castigo. Y aquí ponen los ejemplos de todas las personas que se pusieron en contra del camino de Dios y recibieron su castigo, recibieron su condenación. Y Judas, él habla muy parecido a lo que dice el apóstol Pedro en la carta de Judas. Y Judas nos manda es a contender ardientemente por la fe que hemos recibido. Y él menciona muy parecido a lo que está diciendo el apóstol Pedro acerca de los que se ponen en contra de lo que es el camino de Dios. Por eso en el versículo 3 del Judas, el capítulo 1 dice, amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, contender no significa vamos a ponernos a pelear con los demás por la fe, sino es mantenernos firmes en la fe, o sea, estar seguros de lo que hemos creído y mantenernos firmes, porque vendrán engañadores, vendrán personas que nos van a decir cosas que a lo mejor a nuestros oídos nos van a ser agradables, pero están en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Y a muchos
apartarán del camino. Por eso Judas dice, vamos a contender ardientemente por la fe que una vez fue recibida, que aprendimos, la fe que recibimos del principio. Vamos a mantenernos en esa fe, a pesar de los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas personas que quieren simplemente apartarnos del camino de Dios. Y lo harán por muchos motivos diferentes, por mercadería, por quién sabe cuántos motivos, pero quieren arrastrar a las personas detrás de él. Y así como Dios no perdonó al tiempo antiguo, a los ángeles y todo que fueron arrojados, a nosotros, al que se aparte de Dios también le va a pasar lo mismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. O sea, por eso cuidamos esa fe que hemos aprendido desde el principio. Ese es mi comentario, hermanito. Muy corto, hermano. Sígale. Sí, sí, bueno, bueno, y ahí vemos que el día del Señor vendrá, porque hasta se estaban burlando hasta del día del Señor, o sea, del día de la venida, la segunda venida de Jesús. Y muchos hoy en día hacen eso. Muchos no creen simplemente, o sea, simplemente ignoran y viven su vida como si eso nunca fuera a pasar, y no solamente que Jesús no venga por segunda vez, sino que creen que van a vivir eternamente en este mundo. Y las advertencias que la Biblia nos da son muchas, muchas y graves. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, no es que Dios retarde su promesa, no es que Dios está retardando su promesa. Dios es amor. Dios en su amor, en su misericordia, a pesar de que las personas se van en contra de la voluntad de Dios, caminan su propio camino, viven su propia vida, Dios los ama. Dios ama al pecador. Y Dios quiere que el pecador se arrepienta. Dios no quiere condenar a nadie. Dios quisiera que todos procedieran al arrepentimiento y que todos pudieran ir al cielo. Pero aquí la advertencia es clara. No todos van a ir. El mismo Jesucristo, cuando habló en el Sermón del Monte, allá en el capítulo 7 de Mateo, él decía que muchos son los que siguen por el camino ancho, por la puerta ancha, por el camino espacioso. Dice que muchos son los que van a la perdición. Pocos son los que entran por la puerta estrecha, por el camino, o por la puerta angosta, por el camino estrecho. O sea, son pocos los que hallan ese camino. Porque esos caminos representan nuestra vida. O sea, cuando yo quiero caminar los caminos de Dios, ya no hago mi voluntad, no estoy caminando según mi propia voluntad, según mis propios deseos, sino que ahora camino según los caminos de Dios, según los deseos de Dios, según la voluntad de Dios. Ya yo crucifico mi voluntad, crucifico mi vida para andar conforme a la voluntad de Dios. Mientras que los que siguen el camino ancho son aquellos que quieren vivir su propia vida como les parece mejor, como el ejemplo que está poniendo el apóstol Pedro, como lo que vemos en Apocalipsis, personas que prefieren vivir en el mundo, vivir según su propia voluntad, según lo que ellos crean que es correcto y no según la voluntad de Dios. Y Dios simplemente le está dando esperanza por medio del apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis a los cristianos que vivían en esa época. Era una época muy difícil porque aparentemente, o sea, lo que aparentaba es que el mundo tenía el control y no Dios. Y Apocalipsis se escribe precisamente para decirle a ellos, el que tiene el control es Dios, aunque a usted no les parezca, porque al final el que va a vencer es el Cordero, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Y es la esperanza que nos da la palabra. Por eso tenemos que seguir adelante, contender ardientemente por esa fe que una vez recibimos. Y tenemos que seguir adelante siempre, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las situaciones que podamos estar viendo en este mundo, seguir adelante, porque la recompensa es grande. La recompensa es grande. Noé estuvo más de 100 años construyendo el arca, y dice que él era pregonero de justicia. Él pregonaba la palabra de Dios, él predicaba la palabra de Dios y no tuvo resultados. A veces nos desanimamos porque, bueno, predicamos y predicamos y predicamos y la gente no se convierte. Pero Noé no tuvo resultados. Los únicos que se montaron en el barco fueron su familia, más nadie, y él y los animales. Pero Dios lo exalta, diciendo era pregonero de justicia. Y él recibió su recompensa como pregonero de justicia, porque hizo la voluntad de Dios. Entonces no nos desanimemos nunca por las situaciones, por lo que podamos estar pasando, sino que sigamos adelante, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones financieras, a pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros queremos permanecer para siempre, pero en la eternidad, disfrutando de ese gozo que Dios nos tiene preparado allá. Como dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan, voy a preparar lugar para vosotros. Y hay un lugar preparado para cada uno de nosotros allá. Entonces, animémonos siempre y sigamos adelante. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, Agustín.
Muchas gracias a todos por su presencia.